Lección 74. La medida del ángulo, páginas 158 y 159, secuencia 21, conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás por lecciones el libro de Conecta Más Secundaria Matemáticas 3, con la finalidad de que selecciones exclusivamente la de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios y darle me gusta a todos y cada uno de los videos que te han ayudado con tus tareas, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Trabajo en parejas. En las siguientes imágenes se identifican las teclas para calcular el seno, el coseno y el tangente. Y la tangente. Primera actividad, hay que identificarlas. Si se fijan, aquí aparece la de sin, cos y tang. Hay que subrayarlas o marcarlas con el marcatextos. Ahí las tengo. En la siguiente es sin, cons, tan, que es seno, coseno, tangente. Y en la última, también aquí las tengo sin, cos y tang. Ya las marcamos. Ahora dice, observen que en todas estas teclas están las anotaciones sin menos 1, cos menos 1 y tan menos 1, que sirven para calcular los valores de los ángulos cuando se conoce el valor del seno, del coseno o de la tangente respectivamente. En cada imagen marquen la tecla con la que se activan sin menos, cos menos 1 y tan menos 1. Si lo requiere, pidan apoyo de su profesor. En este caso, las teclas para activarse depende del color con el que estén marcados esos seno, coseno y tangente negativas. Por ejemplo, en este tipo de calculadora están marcados de color amarillo los negativos, entonces va a ser esta tecla de aquí. En esta están marcados como de color rojo, alcanzo a ver. Entonces, si son los rojos, sería esta. Si son amarillos, sería la de acá. Dependiendo de cómo esta calculadora es muy normal que ustedes las tengan en este momento en sus manos. Y en esta vienen marcadas de color azul. Entonces sería esta tecla, se presiona primero y luego se selecciona el sin, cos o tan para adquirir el negativo. Consigan una calculadora científica y con ella identifiquen lo que se pide en los incisos anteriores. Si no cuentan con una, pueden ingresar a internet y buscar calculadora científica. Practiquen con su calculadora completando lo siguiente. En caso de ser necesario, redondeen a décimos la medida del ángulo A. Bien, en la calculadora nosotros debemos de poner el seno, coseno y tangente negativos de 0.5 y para la primera figura y 0.15, 1 y 4.2. Entonces, escribimos en nuestra calculadora, seleccionamos, en mi caso, va a ser Shift, que viene de color amarillo. Selecciono la palabra seno para que se escriba seno menos 1 y escribo el 0.5. Eso me va a dar como resultado 30 grados. La siguiente sería escribir en la calculadora. Primero seleccionas el Shift o el color de tu tecla donde aparecen en el fondo los negativos. En este caso, por ejemplo, yo apachurraría primero esta y luego ya de ahí el coseno. Al presionarlo, después obtengo, le pongo, perdón, el 0.5 y les va a dar como resultado 60 grados. Seguido de ello, el tangente negativo de 0.5 les va a dar 26.56 grados. El seno negativo de 0.15 les va a dar 8.62. El coseno negativo de 1 les va a dar 0. Y la tangente negativa
de 4.2 les va a dar 76.60. Esto es únicamente con la calculadora y para que ustedes practiquen. Validen sus respuestas con el resto del grupo, en particular comenten cómo es que ustedes obtuvieron esos ángulos. Trabaja en pareja. Calculen sin medir las medidas que se indican y redondean a decimales. Pueden utilizar calculadora. Nos dice que de B a C mide 9 centímetros. De B a C mide 9 centímetros. Y de C a A mide 5 centímetros. Nos pide que calculemos el valor del ángulo A. Observamos que en el ángulo A tenemos valor en el cateto opuesto y en el cateto adyacente. Entonces la fórmula que nos va a servir va a ser la de la tangente. Tangente, recuerden que es igual, en este caso va a ser tangente de A, es igual a cateto opuesto, que es 9, entre cateto adyacente, que es 5. Entonces seleccionamos, bueno, en este caso primero dividimos que sería 9 entre 5 y les va a dar 1.8. Entonces ahora sí seleccionamos Shift Tang para seleccionar la tangente negativa, tangente menos 1. Y ahora sí ponemos el 1.8 que nos está dando y vamos a obtener como valor 60.94 grados. 60.94 grados. Ahora, para el caso del B, sería esta parte de aquí. Tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Utilizaríamos la misma, que sería tangente de B es igual a cateto opuesto es 5 entre cateto adyacente, que es 9. Dividimos en nuestra calculadora 5 entre 9 y nos va a dar 0.555555. Entonces la forma sería seleccionar Shift y Tang para obtener tangente a la menos 1 y entre paréntesis vamos a escribir 5 entre 9 y nos va a dar 29.05 grados. 29.05 grados. De la otra forma que también lo podemos hacer es que sabemos que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Este es recto, mide 90. El primero que nos dio fue 60.94. Entonces únicamente sumamos estos y le restamos al 180 para obtener 29.05. Ahora dice, calculen la medida de los 4 ángulos interiores de los siguientes cuadriláteros. Para ello reflexionen, escriban en su cuaderno las respuestas a las preguntas que aparecen a continuación. ¿Cuáles ángulos miden 90 grados? ¿Cómo se puede descomponer la figura en otras más sencillas para encontrar la medida de sus ángulos? ¿Qué razones trigonométricas se pueden usar para calcular los ángulos? ¿Se necesitan calcular las medidas de algún lado? ¿Cómo lo harían? Entonces, ¿algunos miden 90 grados? Pues sí. ¿Cuáles serían? Aquí tengo uno, que sería el B, otro, el C. Entonces aquí le podemos poner B, C. Y aquí también tengo otro, que es el G. ¿Cómo se pueden descomponer las figuras? Las podemos descomponer en triángulos. ¿Qué razones trigonométricas se pueden utilizar para calcular los ángulos? La que yo más recomiendo es la del tangente. Entonces aquí le podemos escribir tangente. ¿Por qué la tangente? Ahorita adelante lo vamos a ver por qué la tangente. ¿Se necesita calcular la medida de algún lado? No, no se necesita calcular la medida de un lado. Porque ya tenemos los datos aquí. Por ejemplo, si yo formo un triángulo aquí, este lado va a medir 1 y este lado de acá va a medir 2. Entonces, ¿se necesita calcular la medida? No. Entonces, ¿cómo lo harían? Observando los puntos y sustituyendo en las funciones trigonométricas del tangente. Ahora dice, ¿cuál sería el valor de A?
En este caso, el valor de A, déjenme cambio de color. Lo vamos a desarrollar aquí en este pedacito. El ángulo A es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Y mi cateto opuesto, en este caso, si yo le marco así, mi cateto opuesto vale 1 y mi cateto adyacente vale 2. Recuerden que cuando no lo tenemos en grado, entonces vamos a utilizar las funciones seno a la menos 1, coseno a la menos 2 y tangente a la menos 2, a la menos 1, perdón. Entonces aquí sí utilizamos la función de tangente a la menos 1 de 1 entre 2 nos va a dar 26.56. Entonces llevamos 26.56 para el valor de únicamente de este ángulo que se forma aquí, de este pedacito, pero nos falta saber la otra parte. Una vez que encontramos el 26.56 de este pedacito de acá, como aquí se formó un cuadrado, nomás que al principio no me salió bien la línea, de este lado mide 90 grados porque es un rectángulo, perdón, y recuerden que los ángulos de un rectángulo miden 90 grados, entonces sería 26.56 más los 90 grados de ese ángulo, de esa parte del ángulo, me va a dar un total de 116.56 y ese sería el valor en grados de mi ángulo A, 116.56 grados. Y eso mismo va a resultar para los ángulos E, 116.56 grados. Y también va a resultar lo mismo para mi ángulo H, 116.57 grados. ¿Por qué? Porque esos tres ángulos tienen exactamente la misma forma y lo calcularían de una manera similar. Ahora, otro ángulo fácil de calcular es el ángulo B. El ángulo B, si se fijan, es un ángulo recto, entonces este mide 90 grados. Otro ángulo que mide 90 grados es el C, que sería esta parte de aquí, también mide 90 grados. Y un último que también mide 90 grados es este que tenemos acá, que sería el de la opción G. Entonces, ya únicamente nos faltaría calcular el ángulo D y el ángulo F. En el caso del ángulo D, tenemos una manera sencilla de calcularlo. Si se fijan, es esta de aquí. Tenemos el cateto opuesto que mide 2 y el cateto adyacente que mide 1. Entonces, mi fórmula sería tangente, en este caso lo voy a poner así, tangente a la menos 1 de cateto opuesto que es 2 entre adyacente 1. Entonces 2 entre 1 es 2 igual a, y me va a dar 63.43 grados. Entonces esa sería mi opción, mi respuesta para la opción D, 63.43 grados. Y me aparece la opción F. En el caso de la opción F, va a ser necesario calcular primero este triángulo de aquí, el ángulo agudo de este triángulo, esta partecita de aquí. Y si se fijan, esta partecita de aquí es exactamente igual a esta partecita de aquí. Entonces, una vez que calculemos este ángulo, lo vamos a multiplicar por 2 para obtener este otro valor. Y todo completo sabemos que mide 90 grados. Entonces, lo que nos dé en la suma de estos dos, hay que restarlo a 90 grados para obtener la partecita que nos falta. Entonces, va a ser en este caso
tangente negativa o tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que sería 1 entre adyacente. Entonces, tangente negativa de 1 entre 2, de 1 medio. Eso es igual a 26.56. Y si lo multiplicamos por 2, porque son este pedacito rojo y este otro pedacito rojo, nos va a dar un total de 53.12. Ahora, a este 53.12 hay que quitárselo a 90 grados, que es lo que mide todo. Entonces, 90 grados menos el 53.12 nos va a dar igual a 36.88. Ese 36.88 ya sería mi valor de la opción F. 36.88. Ahora dice la actividad del inciso 4. Trabaja en parejas, calculen las medidas de los tres ángulos interiores de este triángulo. Para ello, antes reflexionen sobre lo siguiente. ¿Pueden identificar triángulos rectángulos cuyas hipotenusas sean los lados del triángulo? Efectivamente, sí. Sí se puede. Aquí le escribimos que sí. Ahorita vamos a ver que sí se puede. ¿Pueden calcular la medida de los ángulos agudos interiores de estos triángulos rectángulos? Claro que sí. ¿Cómo se puede usar la medida de estos ángulos para calcular? Que calcularon para obtener las medidas de los ángulos interiores del triángulo PQR. ¿Cómo se pueden utilizar? Sumando y restando. Así le vamos a poner sumando y restando. ¿Es equilátero el triángulo? Es decir, ¿este triángulo verde es equilátero? No. ¿Por qué no es equilátero? Porque no tiene sus lados iguales. Argumenta tu respuesta. Sus lados no miden lo mismo, porque el lado QR es más grande que los otros dos. Esa sería la argumentación de la respuesta. Ahora pasamos a encontrar los valores del ángulo P, del Q y del R. Vamos a iniciar con el valor del P. Para el caso del P, va a ser necesario elaborar un triángulo rectángulo, que en este caso le voy a dar así, así y así. ¿Para qué? Para calcular el valor de este ángulo de aquí. Que si se fijan, este ángulo se sale y abarca por fuera de mi línea verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo calculamos y se lo vamos a restar al otro que está afuera. Entonces, primer paso va a ser la tangente. Vamos a utilizar la tangente. En este caso de aquí, la voy a poner aquí. Va a ser tangente negativa o tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que sería este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre cateto adyacente, que es 1, 2, 3, 4. Eso me da un total de 68.19. 68.19 grados. Entonces, esto hay que quitárselo a lo que mide este pedacito de aquí, de entre la línea azul y la línea verde. ¿Y cómo lo vamos a saber? Trazamos otro triángulo, pero ahora hasta acá, le damos hacia aquí y lo regresamos. Entonces, ahora va a ser este angulito de aquí, el pequeñito. Mi cateto opuesto va a ser 1. Entonces va a ser tangente a la negativa o a la menos 1 de 1 entre lo que mide desde aquí hasta acá, que son 10 unidades o 10 espacios, 10 cuadritos. Y eso me va a dar igual a 5.71. Ahora sí, este 68.19 hay que quitarle 5.71 y nos va a dar en total 62.48. Hasta ahorita terminamos el ángulo P.
Vamos con otro color. Vamos con el ángulo Q. Ahora este lado de acá. Entonces, para este caso lo vamos a dividir en dos triángulos. El primero de ellos ya lo tenemos marcado, que sería el que usamos en el ejercicio anterior, que sería de aquí a acá, sería, entonces lo voy a poner aquí, la tangente negativa del cateto opuesto, que sería 4, entre el cateto adyacente, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre 10. Y eso me va a dar igual a 4 entre 10, 21.80. Esta parte mide únicamente esto de aquí. Ahora me falta calcular esta de acá. Para eso, trazo un triángulo que va desde ahí. De aquí le doy hacia abajo para formarlo de manera rectangular. Es aquí la respuesta, que si se podía con triángulos rectángulos, efectivamente, así es como se tiene que resolver. Entonces, cateto opuesto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cateto adyacente 9. Entonces va a ser mi tangente negativa de 6 entre 9. Y eso es igual a 33.69. Y si yo lo sumo, 21.80 más 33.69, me va a dar un total de 55.49. Última opción, último ángulo. Tenemos ahora el ángulo R. Si se fijan, podemos utilizar esta misma parte de aquí. Sería cateto opuesto, que en este caso sería tangente negativa o tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que mide 9 entre cateto adyacente, que mide 6. Eso es igual a 56.30 grados para este apartado de aquí. Y ahora, para este apartado de aquí, perdón. Y ahora me faltaría un pedacito que queda por fuera. Para eso hay que realizar otro triángulo rectángulo, ahora hacia acá. Le damos así y nos regresamos todo hacia acá. Entonces, vamos a medirle. Cateto opuesto sería 1. Entonces, tangente negativa de 1 entre todo lo que mide de orilla a orilla, que es 10. Y la tangente negativa de 1 entre 10, ya la habíamos sacado, es 5.71. Y únicamente lo sumamos, 56.30 más 5.71 me va a dar un total de 62.01. Y comprobamos, para saber que efectivamente realizamos un cálculo exacto, sumaríamos con nuestra calculadora mentalmente o en papel 62.48, 55.49, 62.01 y me da 179.98, es decir, casi nada para 180, que es lo que miden los ángulos interiores de un triángulo. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de las próximas lecciones y contenidos que se suban, y a mí me ayudará a que el canal crezca. Asimismo, no olvides dejarme tu comentario y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. De esta forma, doy por concluida la lección número 74, la medida del ángulo de la secuencia 21, páginas 158 y 159 de tu libro de texto.